A lo largo de la historia, las mujeres hemos tenido una relación con la ciencia basada en dificultades. Esta se ha fundamentado en diferentes perspectivas de lo que nos han contado y de lo que realmente ha sucedido. La más notoria habría sido el impedimento de desarrollar un conocimiento basado en ciencia, que usualmente se encontraba en argumentos como «esto es solo para hombres», evidenciando así la falta de oportunidades y desigualdades de género en el campo científico. Años de movilización, demandas políticas y sociales, así como cada vez mayor visibilización de los logros de las mujeres, han mermado gradualmente las largas controversias en cuanto a nuestras competencias y conocimientos. Así, se ha demostrado palpablemente que nosotras poseemos lo suficientemente capacidad para realizar adecuadamente un gran número de actividades dentro de los estudios científicos, refutando así la concepción incorrecta que algunas personas tienen sobre nosotras. Cada vez más nos involucramos en campos como las matemáticas, física, ingeniería, entre otras disciplinas, y al mismo tiempo hemos alcanzado que se reconozca cada uno de nuestros avances, trabajos y aportaciones a la sociedad. Un ejemplo de ello es el ligero crecimiento del 31.6% de la participación de las mujeres dentro de las carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en la UNAM, sin olvidar la relevancia de reivindicar constantemente la figura de las mujeres en la ciencia y ampliar este panorama lejos de la visión androcentrista que puede llegar a tener. Es así que las conmemoraciones anuales como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero, de acuerdo con la ONU, se procura reforzar los lazos entre la ciencia, la política y la sociedad para buscar estrategias orientadas a mejorar nuestro futuro. Indiscutiblemente, hay mujeres laborando y desarrollando investigaciones en el campo científico, así como frente a las problemáticas ambientales que se derivan de los impactos del cambio climático. Tenemos conocimiento de que hay una concentración significativa de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como el CO2, producidos por la actividad humana. Siguiendo esta línea de investigación y en el marco del Día Internacional de la Mujer, tenemos el placer de presentar a la doctora Amparo Martínez Arroyo, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, que pertenece al Departamento de Ciencias Ambientales. Su investigación se ha enfocado en el flujo y captura de carbono en relación con el cambio climático, así como en los grupos de aerosoles, la variabilidad y cambio climático y su efecto en ecosistemas acuáticos principalmente. Ella es bióloga, con licenciatura y maestría realizada en la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctorado en Ecología de la Universidad de Barcelona, España. Es experta en análisis de problemas ambientales, como también en las relaciones entre ciencia y sociedad. Además, fue directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Cuenta con artículos publicados en revistas internacionales, capítulos en libros, artículos de divulgación y reportes técnicos. Tengo que decir que me tocó por lo menos un año o 2 años en la antigua facultad que estaba justo en las islas, en medio, bueno, es cerca de las islas de ciencias políticas, de economía, de medicina. Era un lugar de muchos encuentros. Me encantaba estar en la facultad, en un sitio donde me sentía parte del mundo, podemos decir, ¿no? Uno de mis primeras impresiones cuando fue un día que llegué a clase y me encontré con que había una conferencia en la que yo no había oído nada y era Oparin, que tal vez, no sé si lo recuerden, tal vez de la secundaria, de la prepa, que hizo una teoría sobre el origen de la vida, un ruso. Y me llamó mucho la atención que dio la conferencia y acompañó su esposa, la que se llama Madame Oparina, y estaba ella ahí en la conferencia. Supongo que por venir de tan lejos o algo no la quiso dejar sola, pero era muy, muy curioso el que porque además a veces se refería, cuando estaba haciendo le estaba diciendo alguna cosa, se ve que le consultaba cuando le preguntaban algo y ella decía y todo. Entonces me llamó mucho la atención y dije, bueno, qué papel le da también a eso. Debe ser una relación también de intelectual, de ciencia entre ellos, y me pareció muy interesante. Bueno, mira, creo que nadie o casi ninguno en esta vida ha dejado de tener momentos en los que se cuestione todo y era, como decía Joaquín Sabina, que en la que quisiera morirse siquiera una semana, ¿verdad? Eso a todos nos ha ocurrido, pero curiosamente pensándolo hacia la carrera, hacia lo que hice, creo que muchas veces en la vida de estudiante y después
pues hubo momentos en los que me cuestionaba todo y daban ganas de salir corriendo, pero creo que respecto a la carrera, respecto al ser científica, nunca me pasó. Al contrario, yo me refugiaba ahí cuando tenía problemas, cuando me refugiaba en cosas, en preguntas que me estaba haciendo, en cosas que no entendía, algo así, me podía olvidar un poco del mundo. Como que el estudiar ciencia te hace sentirte un poco más allá de los problemas cotidianos. Estás pensando en cosas que van más allá de ti mismo, de tu vida cotidiana, de tus problemitas con gente o lo que sea, que por supuesto que son importantísimos, pero es una buena manera de escape. Entonces creo que yo hubo muchas veces que quise dejar muchas cosas, de hecho muchas veces las dejé, pero de la carrera no. Realmente era como el sitio donde me protegía del mundo, digamos. Yo creo que a gente de mi generación, y bueno, y que tuve la posibilidad del acceso a la universidad y todo esto, o sea, eh, tuvimos que darnos cuenta de cómo era esta diferencia de géneros, porque había cosas que se tomaban como normales, o sea, no tanto que se sufría, sí molestaba el que casi tuvieras que pedir permiso a toda la familia, o que todos pudieran opinar si te ponías minifalda y nadie decía nada sobre los primos o sobre los hermanos de cómo se vestían, en fin. Pero, pero creo que eso ha sido más una toma de conciencia conforme nos hemos ido avanzando en ya no tomar como normal cosas que pasaban. Yo creo que en primer lugar, y esto también está relacionado con la pregunta anterior, pero es que al trabajar en el campo, en ambiente, y al trabajar en cambio climático, te das cuenta de cómo se distribuyen las vulnerabilidades, ¿no? Y por una parte ves que el cambio climático va evidentemente a afectar más a los pobres, tanto a los países pobres como a los sectores más pobres de las poblaciones. Y empiezas a darte cuenta que entre los pobres la mayor parte son mujeres. Eh, y, y que una gran cantidad de problemas de inestabilidad económica en los países, incluso con la geopolítica a veces, pero lo que trae es más violencia, y la violencia afecta desproporcionadamente a mujeres y a niñas y niños también, creo, a jóvenes muchas veces. Entonces, esa parte ha hecho que, que se trate de enfocar los problemas con una perspectiva en donde no asumamos que todos son iguales y entonces todos juntos vamos a salir, sino que primero simultáneamente tenemos que luchar contra esas desigualdades, que hacerlas conscientes entre nosotros y la gente, y generar los programas adecuados a ello. Entonces, en eso, algunos programas de investigación en donde teníamos que trabajar directamente con las comunidades en el campo, por ejemplo, con las comunidades de zonas costeras, de zonas de manglar, en donde había inundaciones, en donde había huracanes, tenían que hacerse más protecciones. Trabajamos mucho con las mujeres y nos dimos cuenta que eran mucho más receptivas a hacer actividades en donde aumentaran el cuidado de todos, ¿no? En donde la seguridad alimentaria fuera mayor, donde protegieran sus fuentes de agua. Había mucho más, pues tal vez no es que a los hombres no les preocupara, claro que les preocupaba, pero lo tomaban de otra manera y tal vez sentían que ellos tenían que trabajar en otras cosas. Aquí encontramos mucha colaboración y muchas veces en las salidas de campo, en Tabasco, en Veracruz, en Quintana Roo, en Guerrero,
sin duda, había una participación, tal vez al darse cuenta que había mujeres científicas. No sé si hubiera sido lo mismo a participar con hubiera sido la mayor parte hombres, pero había mucha participación con nosotros. Lo que quiero también comentarles es que en las cuestiones ambientales, en cuestiones como los objetivos de desarrollo sustentable, nos tenemos que involucrar nos tenemos que involucrar todas y todos, porque si no lo hacemos así, si no es con una participación muy amplia, en donde por supuesto de la mitad del mundo, o la mitad del mundo que somos las mujeres, no podemos estar al margen, pues tenemos un papel que hacer desde cualquier disciplina que haya. Pero si se meten a las ciencias ambientales, pues van a ver que también hay cosas que se pueden hacer, aunque a veces sea desesperante cuál es la situación, pues va uno buscando y encontrando caminos.